Mario, para nosotros es un gusto, ¿no? Es un gusto presentarte y que realmente puedas hoy contarnos un poco tu experiencia y cómo llegar a la gente con esta estrategia tan potente. Adelante, Mario. Buenas noches a todos. Voy a poner el cronómetro. Muy agradecido al doctor Walter Pereira, a la licenciada Teresa Abate, que son los iniciadores de esta red hermosa de salud y bienestar. Y hoy vamos a hablar, la primera charla del año, que es sobre el uso de los suplementos para prevención. Luego, en el transcurso de la otra charla, vamos a hablar de diferentes patologías. Entonces, vamos a la próxima diapositiva, si se puede. Ahí está. Bueno, los suplementos que nosotros usamos, además de la alimentación para tratar en forma complementaria, son de un laboratorio que se llama Nutrilite, que es único en el mundo porque las pastillas, las cápsulas se forman a partir de superconcentrados vegetal hecho en granjas orgánicas, es decir, son suplementos naturales y orgánicos, ¿no? Y es el único laboratorio que las granjas son propias y tienen certificación de organicidad. No se echa ningún agrotóxico y por lo tanto son seguros para el paciente. Y los suplementos que le damos como tratamientos complementarios a los pacientes son de dos categorías. De espectro amplio, de eso que dice SEA, que tienen todo el repertorio de vitaminas, minerales y fitoquímicos que necesita un tejido dañado, una patología para repararse. Y también tenemos los suplementos espectro reducido que tienen solamente algunos nutrientes que necesita más esa patología. Suplemento espectro amplio son tres, fundamentalmente, que vamos a hablar hoy: el doble X, el Daily Plus y el Daily Kits, que acá se llama Nutrilite Kits, pero también otros de espectro amplio que existen son el omega 3 y la proteína vegetal en polvo. Entonces, en todas las patologías nosotros recomendamos que el paciente tome un suplemento espectro amplio de mínima, ¿no es cierto? Y un suplemento espectro reducido. La próxima diapositiva. Bien, y este es el primero de todos, el doble X, que es el suplemento más completo que existe en el mundo. Viene en un packaging de lujo. Dentro de la caja hay un estuche de plástico que tiene tres bolsitas donde hay 62 vitaminas, 62 multiminerales y 62 de multifitoquímicos en tres sobres, y se usa una dosis, sería las tres pastillas juntas media hora antes del desayuno, media hora después, y las otras tres pastillas media hora antes de la merienda o después de la merienda. El doble X, la única excepción que no lo damos es para lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, enfermedad mixta de tejido conjuntivo, porque de los 22 vegetales que contiene está la alfalfa, que tiene un aminoácido que puede reactivar esa patología. En esa patología, por lo tanto, en lugar de dar doble X, damos Daily Plus. Pero en todas las demás autoinmunes no hay problema, damos el doble X. Y en las enfermedades digestivas, donde está muy dañada la mucosa digestiva, empezamos con un suplemento suave como el Daily. No es que no se pueda dar el doble X, sino cuando está reparada la mucosa intestinal, damos doble X, ¿no? El doble X tiene más de 40 fitoquímicos que vienen de 22 especies vegetales que están agrupados en cuatro grupos taxonómicos, que después vamos a explicar qué son: las saponinas o saponóxidos, compuestos órganos sulfurados, los polifenoles y los carotenoides. Ya vamos a ver qué son, a pesar que parecen nombres difíciles. La próxima diapositiva vemos el daily, que sería como una especie de doble X más suave, nada más que las vitaminas, minerales y fitoquímicos están en una sola pastilla. Se da en chicos chicos, en adultos con enfermedades leves. El doble X se da en enfermedades graves o moderadas y tiene por término medio la mitad de vitaminas y fitoquímicos que tiene el daily, por eso es un doble X más suave, salvo la vitamina B3 y el ácido fólico, que están en mayor concentración en el daily, y algunos minerales como el cromo, cobre, yodo y molibdeno. Se da también en prevención, obviamente, y en estética. Y en las patologías que dijimos antes que no se puede dar doble X, damos el daily. Y los tres grandes grupos fitoquímicos que tienen son las saponinas, polifenoles y carotenoides. Tienen más de 20 fitoquímicos en total. La próxima. Y finalmente el Nutrilite Kits.
sería como una especie de daily más suave todavía, se da para chicos que no pueden tragar pastilla, tiene un sabor muy rico a frutilla naranja, son tabletas masticables, tiene vitaminas, tiene minerales y tiene fitoquímicos, y por término medio tiene aproximadamente una tercia, una cuarta parte que tiene el daily, se da en chicos de 4, 10, 12 años, pero en chicos ya pueden tragar pastilla, es más conveniente el Daily Plus y se da también para prevención y tratar enfermedades degenerativas crónicas leves. Tiene tres grupos de fitoquímicos, polifenoles, compuestos órganos sulfurados y carotenoides, y todos estos nutrientes provienen de un concentrado de maracuyá, jugo de naranja, de ananá, de frutilla, de guayaba, de remolacha y de polvo de espinaca y polvo de arándano. La próxima. Bien, y antes de pasar a las aplicaciones, ¿qué casos se puede usar para prevención, prevención primaria? Esta tabla que yo les muestro es para que ustedes le pierdan el miedo a las vitaminas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos médicos y algunos nutricionistas erróneamente le dicen al paciente que después de tomar estos suplementos hay que descansar. Eso está muy mal porque estas vitaminas no tienen efectos acumulativos o tóxicos. Y para eso, estas tablas, que yo si quieren, si me mandan por WhatsApp privado, se las mando, de valores referenciales. Uno de los valores referenciales es la ingesta diaria recomendada, que es la mínima cantidad de una vitamina o mineral que yo debo consumir por día para mantenerme mínimamente mi metabolismo basal. Más arriba está la cantidad mínima, que es la tercera columna, para prevenir o tratar una enfermedad crónica, que en muchos casos, en el caso de las vitaminas del complejo B, son 10, 20 a 50 veces superior a la ingesta diaria recomendada y no pasa absolutamente nada. Es decir, usar la ingesta diaria recomendada para tratar complementaria una patología crónica no le hace ni cosquilla al paciente. Más arriba hay otro valor diferencial que la CMS, que es la cantidad máxima admitida segura, que es la mayor cantidad hasta donde yo puedo llegar en una vitamina mineral sin peligros para la salud. Fíjense que en el caso de la vitamina A, con dos dosis doble X, 1350 microgramos, y la cantidad máxima segura es 3000 microgramos. Encima, el 50-75% de la vitamina del doble X está como beta caroteno, que son desconocidas las dosis tóxicas. Y más arriba está la DTMC, que es la dosis mínima tóxica conocida, la mínima dosis que se conoce que puede causar una intoxicación o acumulación por parte de una vitamina mineral. Por eso, que si ustedes tienen estas tablas, se van a dar cuenta que ustedes pueden tomar estos suplementos en forma ininterrumpida, como hago yo de hace 15 años, sin problemas alguno. La próxima diapositiva, minerales, la vamos a pasar de largo, vamos a la otra. Yo total las diapositivas se las voy a mandar. Y ahora vamos a hablar la gran diferencia, la gran ventaja diferencial que tienen estos suplementos versus los sintéticos. Los sintéticos se han hecho a partir de síntesis química, los naturales y orgánicos a partir de superconcentrados vegetales. Tienen fitoquímicos o fitonutrientes en nuestro suplemento. ¿Y qué son los fitoquímicos? Que en el planeta Tierra hay 1 millón y la ciencia descubrió solamente 50.000. Y vale aclarar que el 90% para arriba de los medicamentos, se me lo dijeron dos gerentes de la industria farmacéutica, provienen de fitoquímicos que se los modifica químicamente y con eso se fabrica un medicamento. Los fitoquímicos son sustancias que provienen naturales de los alimentos de origen vegetal o de suplementos hechos a partir de concentrados hechos vegetales que modulan el metabolismo de una manera favorable para prevenir o tratar una enfermedad crónica. Es la mejor definición. ¿Qué quiere decir? Que son verdaderos medicamentos que a mediano o largo plazo van frenando, enlenteciendo la patología. ¿Y cuáles son las 6 o 7 propiedades generales del millón de fitoquímicos que se encuentran en el planeta Tierra o los que se encuentran en nuestro suplemento? Son antioxidantes y por ese solo hecho contribuyen a frenar una patología, porque cuando una persona tiene una patología leve, por ejemplo artrosis, está más envejecido porque genera más radicales libres, a nivel interno, luego se expresa a nivel externo a través de la piel, y por lo tanto cuando uno, además de dar un suplemento, este suplemento es un gran antioxidante, contribuye a frenar la enfermedad. Son antiinflamatorios porque inhiben la ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa 5, que son dos enzimas que intervienen en los procesos inflamatorios,
y tienen efecto coadyuvante con los AINE, con los antiinflamatorios no esteroides y los corticoides, y por lo tanto sirven los fitoquímicos para tratamientos complementarios de las enfermedades autoinmunes o las inflamatorias crónicas que cursan con dolor e inflamación. A su vez, otra propiedad general es que mejoran la circulación sanguínea y linfática, por lo tanto sirven para la enfermedad cardiovascular y diabetes, aumentan la reparación de los tejidos, úlceras, heridas, escaras, quemaduras, sirve para los cirujanos, para antes y después de cirugías, tienen efectos coadyuvantes y potenciadores de casi el 100% de los fármacos y a su vez barren con los efectos adversos de los fármacos prácticamente sin quitarle potencia. Y en la propiedad más importante que se descubrió hace más de 17 años, retardan, enlentece casi el 100% de las patologías crónicas. Por lo tanto, no es lo mismo tomar un multivitamínico que un multivitamínico que tengan fitoquímicos, ¿no? Por eso hoy día se ve mucha propaganda de vitaminas que le agregan ginkgo biloba, porque se están dando cuenta que la gente, tanto pacientes, profesionales, agentes promotores de salud, se van informando más. Y la mayor parte son estables al calor. De ahí se entiende que cuando uno toma un té de boldo porque está indigestado, le hace efecto, y sin embargo el agua uno lo puso 10 minutos de ebullición. Bueno, los fitoquímicos después de ebullición, 10 minutos, quedan viviticoleando el 30%. Entonces, estas son las propiedades para que usted vea la importancia. La próxima diapositiva. Bien, y estos son los principales fitoquímicos. Los que están abajo, hizo que hice otros, los nombramos las pectinas, que son sustancias que mejoran la digestión de las grasas porque retienen las sales biliares y enzimas vegetales. Pero los cuatro principales grupos fitoquímicos que se encuentran en nuestros suplementos son las saponinas o saponóxidos, que provienen en el caso del doble X de la alfalfa, tomate y soja. Son sustancias tipo detergente que son hipolipemiantes, bajan colesterol y triglicéridos, van limpiando, valga la expresión, las estrías grasas de dentro de las arterias y las llevan de nuevo al hígado para que se quemen. Uno le hace una angiografía al paciente al año que toma el doble X y tiene todas las coronarias completamente desobstruidas. Por otro lado, son buenísimos para para las diabetes, los diabéticos, porque bajan la resistencia periférica a insulina. El paciente es probable que a los 3 4 meses que toma el doble X o disminuya o deje de tomar metformina, por ejemplo. Por otro lado, disuelven los cálculos de oxalato de calcio, bajan la litiasis renal y la litiasis y disuelven los cálculos de colesterol en la vesícula biliar. Son desintoxicantes de metales pesados y de compuestos tóxicos bajo peso molecular. Estas saponinas se encuentran en el doble X. Después vienen los compuestos organosulfurados, que son las principales drogas antitumorales que se conocen. Actúan directamente sobre las células tumorales, induciendo la apoptosis, es decir, la muerte por suicidio de la célula tumoral, e inhiben las colagenasas, que son enzimas tipo Pac-Man, vieron en el jueguito de los Pac-Man, que van degradando el colágeno que rodea al tumor, entonces hacen que el tejido conjuntivo sea más duro, entonces tiende a encapsularlo. Eso hacen los compuestos organosulfurados. Y por otro lado, inhiben el factor de crecimiento endotelial vascular, que es una enzima que el tumor secreta para crear nuevos vasos sanguíneos para hacer metástasis, que lo rodee. Entonces, al inhibir eso, entonces previene el crecimiento tumoral, lo detiene, lo encapsula y también previene la metástasis. También los compuestos organosulfurados mejoran la función hepática y biliar, son antisoriásicos y aumentan tanto la fertilidad femenina como masculina. Y los carotenoides aceleran la reparación de epitelios y mucosa y son muy buenos para los chicos que tienen el espectro autista, porque aumentan la secreción endógena de oxitocina, que además de ser la hormona del parto, es la hormona de la sociabilización. Y los polifenoles son polimedicamentos naturales, no existe ningún medicamento creado hasta ahora por la industria farmacéutica que sea a la vez antiinflamatorio, antihipertensivo, etcétera. Sin embargo, la naturaleza lo creó hace 1 millón de años, son los polifenoles, y eso lo vamos desglosando en las distintas charlas. La próxima diapositiva. Bien, y antes de hablar algunos casos en los que se puede usar estos suplementos en prevención primaria, vamos a decir que en los casos de que lo usamos como tratamientos nutricionales complementarios, es decir, prevención secundaria y terciaria, prevenir que se agrave, que progrese la enfermedad,
los primeros 3 o 4 meses usamos todo el repertorio de vitaminas y minerales que necesita el paciente, omega 3, etcétera, y luego en el mantenimiento, el quinto mes en adelante, usamos menos dosis o usamos un solo suplemento. Y el primer caso para prevención sería las virosis. Yo a los pacientes que les recomiendo que tomen Daily Plus 2 tabletas por día y C Plus 4 tabletas por día, no se agarran ninguna virosis en todo el año. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por la vitamina C sola que está tanto en el C Plus como el Daily Plus? No, ocurre porque tienen una sustancia, los polifenoles, que son antivirales de amplio espectro. Si no me creen, vayan a la bibliografía científica mundial. Los polifenoles son antivirales que inhiben tanto la entrada del virus al tejido, a la célula, como la replicación. Aun cuando haya entrado, inhiben la replicación y sirven para prevenir tanto el COVID-19, producida por el SARS-2, para el flavivirus del dengue, sirve para el virus de la gripe A, para el virus de hepatitis B y C, el herpes zóster, el papilomavirus, etcétera. Es increíble que si al paciente uno le dice, mirá, si vos querés prevenir que no te agarres ninguna virosis en todo el año, bajar casi a cero, y si te agarra que sea muy, muy suave, muy tenue, tómate estos 2 suplementos. Otra forma de prevención sería cuando una mujer va a un ginecólogo, no tiene ningún síntoma, nada, y el ginecólogo dice, mira María, para prevenir la pérdida mineral ósea desde esta edad, del 30 años hasta la menopausia, tomate 2 tabletas por día de Daily Plus y 2 por día de Calma D y vas a frenar completamente la pérdida mineral ósea y vas a prevenir a mediano o largo plazo la osteopenia, osteoporosis. Esto sería un ejemplo, porque normalmente el paciente va al médico cuando tiene algo. Imagínense un paciente que va a un médico y le dice, bueno, ¿a qué viene usted? No, vengo pues no tengo nada. ¿Pero qué le pasa? Nada, vengo a prevenir. Bueno, vaya a freír churro. Va, no, no es que le dice eso, pero digamos, normalmente no va porque le pasa algo, tiene un dolor, algo le pasa. La próxima. También lo sirve para prevenir el vacío de nutrientes que están presentes en los alimentos debido a los procesos de congelación, de refrigeración, de transportes, etcétera. Entonces, para prevenir patologías que se producen, según la Asociación Americana de Medicina, por déficit subclínico, un montón de micronutrientes, se toma de mínima un suplemento amplio espectro como el doble X o el Daily. También la contaminación de los alimentos cárnicos con cloroformo, que la mayor parte lo desconoce, por la bestialidad que hacen los fabricantes de pollo, sumergir los pollos en agua con lavandina. La lavandina está mal, no hay que agregarla, hay que agregarla en la superficie inerte, entonces reacciona formando trialometano, entre ellos cloroformo, que no es que tal vez sea carcinogénico, no, es carcinogénico, o la costumbre de algunos carniceros de apoyar la carne picada en una tabla donde le pasó un trapo de rejilla embebida con agua y lavandina. Entonces la carne picada queda embebida con pequeñas cantidades de cloroformo que a la larga le produce un cáncer de vía digestiva. Bueno, entonces cuando uno toma estos suplementos, sobre todo el doble X, previene justamente el cáncer por todos esos contaminantes que uno consume todos los días con los alimentos y por el vacío nutricional. Y por otro lado está la contaminación de los alimentos vegetales con agroquímicos. Y después otra prevención es los pacientes que toman medicamentos, independientemente de la patología que tienen, por el solo hecho de tomar medicamentos, los pacientes deberían tomar de mínimo multivitamínico, multimineral y multifitoquímico. ¿Y eso por qué? Porque el mismo lugar donde se absorben las vitaminas del complejo B y C, sobre todo, es el mismo lugar por el cual se absorben en un medicamento. Entonces, mientras está tomando un medicamento, el paciente entra en un déficit relativo de un montón de nutrientes. Entonces, por ese solo hecho, tendría que tomar un multivitamínico. Cualquier medicamento, un antiinflamatorio, un esteroideo, antibiótico, glucemiante, corticoide, lo que sea, y agregarle a un suplemento específico de acuerdo al tipo de medicamento. Si toma medicamentos para la parte cardiovascular, agregarle el C+. Si el medicamento es para artrosis y todo, el Calma D. Y después los que toman estatinas, que yo entre tomar eso y cianuro, prefiero tomar cianuro, por ahí más sano, las estatinas producen una depresión terrible en el músculo cardíaco
y en el cerebro la coenzima Q10. Es una enfermedad metabólica a largo plazo gravísima que no está en ningún prospecto. Entonces usted conoce muchos cardiólogos que le dan estatinas al paciente, que le recomiendan que tome coenzima Q10. Entonces, ¿cómo se hacen para restablecer los niveles normales de coenzima Q10 si usted no tiene a mano? Que tome doble X y antioxidante y C+. Eso hacen porque los antioxidantes actúan en red, que se reponga el nivel de coenzima Q10 en el corazón y en el cerebro. Este es otro ejemplo de prevención. La próxima. Otro tipo de prevención, según la Sociedad Argentina de Pediatría, menos del 5% de la población pediátrica, adolescente y preadolescente, consumen menos de 5 a 7 porciones de frutas y verduras por día. Por lo tanto, según las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, esa población debería tomar mínimamente un multivitamínico multimineral. Por ejemplo, el Daily Plus, o en chicos que no pueden tragar pastillas, el Daily Kids. Después hay hábitos, estilo de vida, estado fisiológico, por edad, por sexo, que requieren prevención. Las personas que toman 2 o más tazas de café por día entran en deficiencia de hierro, el cigarrillo, los fumadores, cada cigarrillo que se fuma gasta 100 miligramos del cuerpo de vitamina C, los que toman todo en exceso necesitan multivitamínico, y los deportistas, a pesar de que el deporte, la actividad física, es un pilar fundamental, junto con la alimentación saludable y la suplementación de una buena calidad de vida, sin embargo, los deportistas generan mucho más radicales libres y están más envejecidos, digamos, por dentro. No sé si ustedes vieron muchos profes de educación física que tienen una musculatura bárbara, pero le ven la piel, parecen un viejo, tanto arrugado. Bueno, eso es porque genera más radicales libres. Eso, y por el solo hecho de generar una actividad física mediana intensa, hay que tomar un multivitamínico que sea un gran antioxidante, como el doble X, y se puede agregar el C+, la proteína vegetal en polvo y los antioxidantes. Esto es la suplementación que yo doy a la gente que hace deporte. Si les interesa, yo tengo un apunte, alimentación y suplementación en la actividad física y deportiva. La próxima. Bien, después esto lo vamos a nombrar nomás, pues si no es muy largo. La gente que está con estrés, con sobrepeso, requieren suplementarse. El estrés demanda más vitaminas, el sobrepeso también, y la mujer en etapa de embarazo o lactancia obviamente tiene que tomar un multivitamínico, multimineral, ¿no es cierto? Y deben tomar también ácido fólico por el tema del tubo neural, y las que quieren prevenir eclampsia, preeclampsia, tomar el Calma D. La mujer de 30 años hasta la menopausia, ya lo dijimos, y las personas de la tercera edad, aunque tengan ninguna patología, no tengan ninguna patología, debe suplementarse con mínimo multivitamínico multimineral como el doble X, C+, omega 3, para prevenir muchas patologías que se dan en esa edad, como Alzheimer, Parkinson, accidente cerebrovascular isquémico. Simplemente para prevenir, no, inclusive no la tenga, prevención primaria. La próxima. Bueno, ¿y qué opinan las grandes asociaciones médicas ortodoxas en el mundo sobre tomar vitamina? Hay una revisión bibliográfica extraordinaria de la revista JAMA que se llama Vitaminas para prevenir enfermedades crónicas en adultos, del año 2002, que los que les interesa y saben leer más o menos el inglés técnico, se las mando. ¿Qué dice la Asociación Americana de Medicina? Que una inadecuada cantidad de algunas vitaminas, es decir, déficit subclínico, no clínico que tiene escorbuto, beriberi, sino subclínico, ha sido relacionado con patologías como osteoporosis, cáncer, enfermedad cardíaca coronaria, y en una de las conclusiones del año 2002, que esta extraordinaria revisión dice que todos los adultos deberían tomar un multivitamínico diariamente, pero no dice todos los adultos enfermos, no dice todos los adultos, inclusive los sanos. Y el doctor Lou Montagnier, ya fallecido, el co-descubridor del virus del SIDA, dice que la epidemia de SIDA en el África se frena mucho más fácilmente tomando nutrientes antioxidantes más que con vacunas y drogas retrovirales. Y no lo dice cualquiera, lo dice el descubridor del SIDA, ¿no? Bueno, la próxima.
Bueno, y entre las conclusiones, digamos, es que toda la población con la salud normal, que es muy diferente a salud óptima, salud normal es diferente, es ausencia de síntomas, pero puede tener déficit subclínico de vitaminas y tener problemas metabólicos que luego predisponen a una enfermedad. Bueno, el 95% de la población de mínima debería tomar un multivitamínico multimineral, de acuerdo a lo que vimos antes, como para prevención primaria, y el 100%, no el 99,9, el 100% de las personas con una patología crónica, inclusive leve, debería tomar de mínimo multivitamínico multimineral, ¿no es cierto?, como para hacer prevención secundaria y terciaria. ¿Para qué? ¿Para qué debe hacer eso? Para cubrir las necesidades aumentadas de micronutrientes, ¿no? Para ejercer efectos coadyuvantes sobre el tratamiento, para tender a frenar el proceso, inclusive en algunos casos revertirlo, ¿no? Lo que se quiere cuando una persona tiene una patología o inclusive en prevención primaria es que una persona tenga una especie de meseta de las 24 horas del día, sería una especie de meseta 20, 22 horas, una concentración continua de nutrientes esenciales y fitoquímicos que vayan frenando procesos de oxidación, inflamación, oncogénesis y otros procesos que desencadenen o que agraven una enfermedad. La próxima. Bueno, y la alimentación, ¿cómo debe ser la alimentación? Porque el 80-85% del éxito en la prevención, ¿no es cierto? O en el tratamiento nutricional complementario con estos suplementos depende de la suplementación, pero también de la alimentación. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación? Ya está demostrado por el extraordinario trabajo del doctor Colin Campbell, que hizo el estudio epidemiológico más grande de la medicina de todos los tiempos, que está plasmado en su libro El estudio chino, que fue el mejor regalo que me hizo el doctor Walter Pereira. Nunca, no sé, yo se lo agradezco toda la vida, me cambió la óptica. La alimentación debe ser basificante, en su mayor parte vegetal. Se debe reducir drásticamente los lácteos y las carnes hasta menos del 10% de las calorías totales. Cuando yo reduzco drásticamente las proteínas animales a un mínimo, mi enfermedad desde el punto de vista alimentario tiende a frenarse, cualquiera sea, y el cáncer con mayor razón. Y debo consumir carne una vez al día, no en almuerzo y en cena, sino en una de las dos. Debe ser muy pequeña cantidad, 70, 80 gramos, ¿no es cierto? Se imaginan los argentinos. Y todos los días el paciente debe consumir ensaladas base, que yo le llamo así, a las ensaladas formadas por vegetales relacionados con la patología que tiene el paciente, todos los días. Y mi desayuno y merienda preferidos son aquellos donde prácticamente elimino la leche y los lácteos los reduzco a la mínima expresión, porque se ha demostrado que la caseína, la principal proteína de la leche, es peor todavía que las carnes para promover, por ejemplo, el crecimiento de un tumor o para acelerar una diabetes o un Alzheimer. Entonces, lo sólido que uno come en desayuno está hecho con galletas con harina del garrobo, que son muy ricas. Acá hay una diabetóloga que es amiga, que ya las probó, me puede dar fe de eso. Y arriba le coloco hummus, ¿no? Y eso es el desayuno y merienda. Y con esto, con estas recomendaciones, el paciente a los 7, 10 días que se siente más liviano, con más energía, aminoran los síntomas, etcétera, etcétera. La próxima. Bueno, esto muy rápidamente es muy importante para lograr que el paciente sea fiel, porque uno de los grandes problemas que tienen la gente es que empieza a hacer el tratamiento, se empieza a sentir bien y descontinúa el uso, y me pongo yo en primer lugar. Entonces hay un libro extraordinario de Dale Carnegie que dice dramatice la verdad, es decir, nunca mentir, nunca exagerar, pero dramatizar la verdad, decirle, mire, durante 2 o 3 días que usted se olvidó de tomar las vitaminas porque no las compró, por lo que sea, son 2 o 3 días que su patología avanza. Entonces, para que el paciente haga carne, tome conciencia y siga tomando las vitaminas. Esto es muy importante, hacerle tomar conciencia al paciente de esto, ¿no es cierto? Es muy importante el uso de las palabras, ¿no es cierto? No hablar palabras difíciles,
el uso de las palabras. Entonces hay ahí dos libros, en la diapositiva les recomiendo que los lean. Y en la próxima hay algunas frases y palabras que hay que usar a cada rato, que es la palabra porque es como, valga la repetición, le da más fundamento a lo que hablamos y hacerle entender que estos suplementos que nosotros, que es la verdad, es decir, siempre decir la verdad, son únicos en su tipo, porque es lo único, sinceramente, que yo conozco que sirve no solamente en la prevención, sino para ir frenando un montón de patologías. Y la última diapositiva de todo, la próxima, los dejo con una frase de Hipócrates, tiene 50 frases, pero la más conocida, que tu alimento sea tu medicina, pero hay una que no la conocen mucho, que es aquel que no conoce los alimentos, cómo puede entender las enfermedades del hombre. Es una frase extraordinaria que la dijo año 460 a.C. Bueno, traté de ir muy rápido, no creo que quede tiempo para preguntas, pero bueno, aparte Teresa tiene que hacer algunos anuncios, así que con esto doy por finalizada la charla, espero que se haya entendido.